Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, mis queridos escuchantes, mi querida audiencia. Hoy tenemos también invitado, sin duda, muy importante para lo que supone el enlace desde esta otra orilla europea, de la Unión Europea y Iberoamérica y América Latina, porque nuestro protagonista invitado, don Javier Iscar de Hoyos, es no solo presidente de el Centro Iberoamericano de Arbitraje, conocido como CIAR, también está de secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje y es socio director de la firma Iscar Arbitraje, que con una experiencia de la Corte Arbitral, también de la Cámara de Comercio, es un grandísimo exponente de lo que puede dar de sí el futuro del comercio y de la inversión entre la Unión Europea y Mercosur, América Latina y en general Iberoamérica. Don Javier Iscar de Hoyos tiene una semblanza, un currículum en esta especialidad jurídica insuperable, diría yo, y perdónenme por la vanidad que supone tenerlo en este programa. Siempre con una sonrisa, es la encarnación de la mediación y de lo que supone el arbitraje, que él nos lo explicará muy bien, porque en esta resolución de conflictos internacional, sobre todo ahora que hay muchas y muy interesantes novedades que hablaremos con nuestro invitado protagonista. Repito, muchas gracias, don Javier Iscar de Hoyos, por venir a este enlace iberoamericano, a Prensa Mercosur, a Radio Mercosur. Pues, entre otras novedades, pues señalar que hay un reconocimiento de los jefes de Estado iberoamericanos, de jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos, a este acuerdo entre el Centro Iberoamericano de Arbitraje y el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, lo que llaman la coalición o alianza CIAR, repito, Centro Iberoamericano de Arbitraje, que preside nuestro invitado, y la CIAR, que es el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que sin duda ocupa una posición estratégica en esta otra orillita, que es la Unión Europea. Pero además de este enorme reconocimiento de los jefes de Estado y de Gobierno a esta alianza, tenemos, y nos hablará, una enorme novedad, que es el nuevo acuerdo marco inicial, digamos, después de algunos años, entre la Unión Europea y Mercosur, lo que conforma un bloque de un tamaño similar a otros grandes mercados, que no se suponen los que son, ¿verdad? Bueno, pues una de las herramientas básicas de la solución jurídica eficientes, asequibles y claves para que el comercio, que no solo tiene este eje comercial, sino también lo tiene, hablo de la Unión Europea, el acuerdo que firmó Ursula von der Leyen entre la Unión Europea y Mercosur, etcétera, lo que supone esto, pues nuestro invitado seguro que lo comenta mucho mejor. Y estos pilares, pues si se basan entre otros en el comercio, por supuesto en la cooperación y el ámbito político, pero la clave fundamental que representa el arbitraje, sin duda estamos ante la mejor persona para que nos lo explique. 25 años de experiencia profesional,
coautor de Situación del arbitraje y de la inversión en España. Por lo tanto, va muy, digamos, de la mano, muy sinérgicamente unido el comercio y la inversión al arbitraje, y él nos lo explicará muy bien. Yo soy un gran admirador de don Javier Iscar, no solo por su enorme sentido del humor y las metáforas que él habla cuando interviene en los medios de comunicación, sino porque es de una bonomía, fuera de toda duda. A mí me ha tratado inmerecidamente, me ha malcriado, y ya sabe el porqué. En cualquier caso, nuestro presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, y hablaremos también de la Asociación Europea de Arbitraje, que ahora sí que está uniendo y enlazando, eso sí que es un puente. Pues hablaremos de todo esto, y me atrevo a preguntarle a nuestro querido invitado, don Javier Iscar, dentro de este enorme recorrido que tenemos a fondo de 1 hora aproximadamente, pues ¿qué puede decirnos? Si quiere empezamos por lo sencillito y luego acabaremos por una historia y la evolución y todo esto, pero ahora, para que nuestra audiencia, nuestros escuchantes y nuestros corresponsales se pongan, como diríamos, las pilas, ¿puede usted definirnos un poco lo que representa el arbitraje en la resolución de disputas, este arbitraje iberoamericano internacional, o una poca de aproximación de la definición de arbitraje o diferencias entre arbitraje y otros métodos, por ejemplo los judiciales, de resolución de controversias? Pues sí. Usted como jurista, yo como un mal jurista, en cualquier caso, licenciado en Derecho y abogado colegiado de provincias y cosmopaleto, le pregunto, ¿puede aproximarnos a nuestra audiencia y a mí un poco lo que representa el arbitraje, y luego entramos en materia más a fondo? Muchas gracias, Javier, por tus palabras tan cariñosas y por esa presentación totalmente injustificada. Yo soy un estudioso más, aprendo cada día y bueno, intento también participar de lo que es la evolución de nuestro día a día, y efectivamente Iberoamérica forma parte de mi vida, ¿no? Y por eso intento que nos vean como una gran región y no como un país al margen de esa gran región, también un gran país como es España, pero desde luego España es mucho más grande y mejor si lo metemos, lo encuadramos en un ámbito geográfico tan importante y tan nuestro como es Iberoamérica, ¿no? Y también nosotros somos muy suyos, como todos conocemos y sabemos. Yo creo que para dar una explicación de lo que es el arbitraje internacional, el arbitraje comercial internacional, y como herramienta de solución de conflictos, podría ser tan sencillo como decir que es la única vía real, eficiente, de solucionar controversias internacionales entre empresas de distintos países que quieren hacer comercio internacional. Digo la única, evidentemente hay otras como la mediación y otras herramientas que funcionan de maravilla, pero cuando hay un conflicto realmente que tiene que acabar en que un juez o un árbitro resuelva, la única figura que se me antoja necesaria y que realmente sea eficaz o eficiente, porque también aglutina coste y beneficio del conflicto, es el arbitraje. ¿Por qué? Pues porque una empresa de un país, cuando invierte en otro, jamás va a querer que los jueces locales de otro país sean quienes resuelvan sus conflictos. Y lo mismo ocurre con la empresa del otro país, que no va a querer que sea el país de origen de la otra empresa la que dirija o resuelva sus controversias. Y por eso el arbitraje al final no deja de ser una herramienta que, como lleva implícita la autonomía y la voluntad de las partes pactan todo. La sede del arbitraje, la ley aplicable, el número de árbitros, el idioma, el procedimiento, el calendario, los árbitros. Y eso permite a la postre saber que 1 o 3 árbitros, mujeres u hombres, van a resolver de la mejor forma posible un conflicto, porque son especialistas en esa herramienta, en ese ramo del conflicto. No es igual que sea de construcción, que sea de ingeniería, que sea de energía, que sea de franquicias, y al final. Y por eso el arbitraje ahora mismo es la herramienta más consolidada para las empresas que hacen comercio internacional. Ya no hablamos de un mundo globalizado. El mundo es global desde hace muchos años. Ahora es un mundo que la globalización ha permitido a mucho tipo de empresas, no solamente a las grandes, hacer comercio internacional. Y el arbitraje está siendo la respuesta para dar esa seguridad jurídica que piden cuando alguien invierte en otro país
que por muchas similitudes que tengamos de idioma, de cultura, de idiosincrasia, la verdad que preferimos que haya un tercero neutral que resuelva ese conflicto. Pues me parece excelente lo que usted ha comentado, pero antes de pasar a otras preguntas más estructuradas, digamos, se me ocurre que hay una relativa actualidad, novedad, que es que usted, que era partícipe del Open de arbitraje, también que nos diga un poquito a los que queremos saber un poco de esta edición del 2024 del Open PES. Pues curiosamente ustedes recibieron uno de los premios más importantes al mejor congreso en España, y fíjese que España es una ciudad de congresos y de convenciones internacional y europea, etcétera. Ustedes tuvieron el premio plata al mejor congreso de España, otorgado por el prestigioso premio, que es el más importante, que es Evento Plus, y que usted lo tiene ahí, y puede decirnos un poquito en qué consiste este Open de arbitraje, las ediciones y el Open FES, y perdóname que salga de la estructura un poco a la relativa actualidad. Bueno, pero de hecho, gracias por la pregunta, pero es que es la que más ilusión me hace, porque el Open de arbitraje fue una idea que era un poco alocada hace 11 años, fíjese que ha pasado tiempo, y ya vamos a celebrar el próximo mes de mayo, el 7 y el 8, la 11ª edición, lo que significa que efectivamente se ha consolidado como uno de los congresos internacionales más importantes y relevantes a nivel internacional, comparable con el CCI de Miami y otros congresos que hay en Singapur o en otros países del mundo, y eso pues la verdad es para estar orgullosos del trabajo que se ha hecho. El Open es un congreso de arbitraje. Y dice, ¿y eso qué significa para recibir un premio? Pero es un congreso que lo que hemos intentado hacer es convertirlo en vamos a llamarlo espectáculo. O sea, es como algo así como el Circo del Sol del arbitraje, en el sentido de que hay mesas de trabajo de altísima calidad con los ponentes de mayor prestigio, pues de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de España y de cualquier país de América Latina o de Europa, pero en un entorno que da un dinamismo, una creatividad que permite que las personas que asisten, los ponentes y los patrocinadores estén en un marco muy amigable y que permite hacer networking, y que eso haga que, bueno, este año vinieron 750 personas al Congreso. Imagínese lo que significa eso para una ciudad como Madrid, donde vienen personas de 35 países a encontrarse en un entorno, pues eso, que es único, distintivo y disruptivo. Y eso ha permitido que efectivamente Evento Plus, en su edición de este año, el jurado haya determinado que un congreso de abogados, peritos y árbitros, que suena aburrido, haya sido todo lo contrario y se haya llevado el galardón de plata al mejor congreso nacional. Pero además es que el día 4 de diciembre, para ya rematar el año, en los premios internacionales que se dieron en Buenos Aires, el Open de arbitraje se llevó el premio al mejor congreso internacional. O sea que esto todavía no lo hemos publicado como merece, pero efectivamente estamos echando pecho, porque efectivamente es un hito que un congreso que compite con los eventos de Coca-Cola o los eventos de grandes multinacionales, pues pueda estar codeándose como evento para tener en cuenta con tantos congresos internacionales que se celebran a nivel internacional en todo el mundo. Y eso, pues la verdad que es una gran alegría, y estamos más que satisfechos de que efectivamente se nos tenga tan en cuenta y tan presentes en este tipo de eventos y concursos. Y este año en mayo, pues la verdad que ya tenemos asegurados pues 60 patrocinadores, va a haber unos 800 asistentes aproximadamente de unos 38 o 40 países, y están todos invitados a asistir, porque aparte lo hemos llamado la Open Week, para adornar 2 días de congreso con eventos pensados para que los asistentes internacionales conozcan Madrid. Pues habrá un evento con tabernas, y para que efectivamente haya una especie de componente cultural madrileño para adornar lo que es un congreso de abogados, peritos y árbitros. Pues una grandísima buena noticia, sobre todo porque también debemos de resaltar que ha conseguido también usted, repito, con ese carácter tan cordial, que
la CIAN CIAR, y ahora explico un poquito y usted remata, pues la CIAN nació como resultado de 3 cortes de arbitrajes más importantes de España: la Corte Española de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Bueno, con eso se conformó, querida audiencia, la CIAN. Repito que es el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que me corregirá nuestro invitado, pero a lo que voy para la pregunta. A su vez, la CIAR, que es el Centro Iberoamericano de Arbitraje, y ustedes están ahora haciendo esta alianza que ha conseguido que sea reconocida en esa cumbre 29, cumbre iberoamericana por los jefes de gobierno y tal, y de Estado, que se reúne cada 2 años en Ecuador. Esta vez me parece, bueno, pues usted comentará un poco esto, porque va en torno a que usted señaló en esta decisión unánime tomada en la 29 cumbre, o 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que también estuvo en Veracruz, etcétera, pero hablo del inicio. Hay un gran recorrido, como sabe usted, y quisiera que a nuestra audiencia le dijera algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención cuando ustedes han firmado ese acuerdo. Y señala el presidente de la Corte de Arbitraje esto: don José María Alonso dijo, y usted dijo sobre todo, voy a repetir los que usted dijo y lo tengo aquí: queremos ser un centro iberoamericano que dé respuestas a los problemas de nuestra región, de nuestro bloque, un mercado de 800 millones de personas que hablan español, la segunda lengua más utilizada del mundo después del inglés, afirmó usted. Pero lo que me llamaba la atención es que don José María Alonso, como sabe usted, llegó al acuerdo, pues hace referencia a que no tiene sentido que los procesos que se transmiten entre iberoamericanos, que el derecho sea iberoamericano y se tramite en inglés, o los abogados sean ingleses o norteamericanos en un casi 90%. CIAR es, según ustedes, una institución no solo a tener en cuenta, sino que debe de ser un orgullo para los abogados y las empresas de España e Iberoamérica. ¿Podría usted hablarnos de esta alianza y todo esto que usted tan interesante ha resaltado en esa nueva estructura de CIAR, porque me parece que debemos de estar muy orgullosos de lo que ustedes proponen? Claro que sí, es un placer. La verdad es que la alianza CIAN-CIAR es fruto de una generosidad máxima por parte de las dos instituciones. CIAM, como bien ha explicado, al final es una decisión que se toma casi por necesidad, porque al final hay 3 grandes centros de arbitraje en España, que los ha mencionado: la Corte de la Cámara de Comercio de Madrid, la Corte Española de Cámara de España y la Corte Civil y Mercantil, que estaban compitiendo en buena lid para hacer arbitrajes nacionales y siguen compitiendo en buena lid para intentar ser el centro de arbitraje en temas domésticos o de carácter interno. Pero es verdad que también competían como instituciones internacionales. Y yo creo que ese gran error era porque pensaban que podían convertirse cada una de ellas en un gran centro internacional, y eso es imposible. Yo creo que no es posible que una institución nacional per se se pueda convertir en un centro internacional de referencia, pero no le puede pasar ni a una Cámara de Comercio española, ni a una colombiana, ni a una chilena, ni a una de ningún país, porque al final no tiene ese componente internacional necesario para dar una imagen de neutralidad internacional que no se puede dar. Al juntarse las 3, y además en intentar lanzar como CIAM, como marca, la idea efectivamente de internacionalizar un centro español, eso tuvo una acogida magnífica. Primero bajo la presidencia de José Antonio Caínzos y luego José María Alonso. Pero faltaba efectivamente, pues a lo mejor dar un saltito más, y de ahí la alianza con CIAR. Porque CIAR fue un centro creado al albur de la cumbre de jefes y jefas de Estado iberoamericanos en la cumbre de Veracruz en el año 2014. Es decir, los jefes y jefas de Estado de los 22 países de Iberoamérica dan un mandato a la Secretaría General Iberoamericana, a la SEGIP, y a la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica, la CONGIP, para crear un centro de arbitraje exclusivamente para Iberoamérica. Y eso fue respaldado unánimemente por los jefes de Estado en Veracruz. Al hacer la alianza en este año 2024, ¿qué ha ocurrido? Que efectivamente ese salto internacional se ha multiplicado, de manera que de repente la alianza CIAM-CIAR convierte a CIAM y a CIAR, desde esa generosidad que hablaba al principio, en el
primer centro realmente internacional que está sustentado o apoyado por los jefes de Estado. Eso no ha ocurrido nunca, es un hito histórico. ¿Qué ocurre? Que además fuimos a la cumbre de jefes y jefas de Estado de Cuenca, en Ecuador, que se celebró este año 2024, donde se consiguió pues saludar y apoyar y bendecir esta alianza Cianciar por todos los jefes de Estado. Lo cual, en una cumbre un poco complicada por temas políticos que todos conocemos, donde no acudieron algunos jefes de Estado, sí se consiguió consenso en este punto. Y esto es para mencionar, porque ahora efectivamente se puede presumir que efectivamente cualquier ciudadano de cualquiera de los 22 países que son la región iberoamericana, que son 19 en América y 3 en Europa, Andorra, Portugal y España, pues están de acuerdo en que cualquier contrato que tenga componente internacional y que sea entre empresas de la región iberoamericana, se ponga una cláusula Cianciar para resolverlo. Esto es un hito hasta el punto que en muy poco tiempo ya se están tramitando 55 arbitrajes internacionales. Gracias a este hito y al esfuerzo que se ha hecho desde la Alianza y antes de la Alianza. Pues también comentarle que ustedes, desde el Centro Iberoamericano de Arbitraje, me imagino que una vez que tienen este respaldo, que tienen ese reconocimiento, y usted también como figura sin duda referente del arbitraje en el mundo y sobre todo en el ámbito español e iberoamericano, pues nadie mejor que usted podría, si le parece, comentarme, antes de pasar la pregunta a nuestros compañeros que están en México y en Colombia, etcétera. Me permito abusar un poco de la paciencia de mis compañeros comentándole esto, que como esa referencia y ese pacto, esa internacionalización basada en esta nueva geopolítica de bloques, etcétera, ¿tienen algún estudio sobre tendencias, aumento del comercio entre la Unión Europea y Mercosur? Porque, bueno, a mi entender, con todos estos acuerdos y que Europa no mira ya tanto al este por derivado a toda la problemática de Ucrania y toda la cuestión que le voy a comentar, que pasa 1000 veces mejor que yo geopolítica, ¿hay algún estudio de proyección de inversión, de intercambio de inversión del América Latina para acá, de aquí para allá, porque supondrá un enorme aumento de lo que es el arbitraje en el momento que aumente, digamos, la corriente general y sobre todo introduciendo las pymes? Repito, ¿puede usted hacer una especie de perfil de ese futuro sobre el arbitraje y por lo tanto del gran aumento que se supone va a haber entre lo que es la Unión Europea, Mercosur y en general América Latina? ¿Hay alguna previsión? La realidad es que ahora mismo las miradas y el foco está puesto en América Latina y por supuesto en Mercosur. ¿Por qué este cambio después de 25 años el acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Por qué todos los despachos en Estados Unidos, despachos en Francia, en Reino Unido le están dando un toque latino y cada vez fichan más talento que hable español o que hable portugués? Porque efectivamente el interés económico, el interés comercial, donde va a estar parte del futuro de las relaciones comerciales internacionales, va a estar en América Latina. Y por tanto todos los países, todos los despachos, todas las empresas están tomando posiciones para que efectivamente la inversión sea y el negocio sea mayor, porque al final buscan rentabilidad. Y este acuerdo Unión Europea-Mercosur no hace más que ratificar efectivamente la postura de la Unión Europea para que el comercio sea más favorable, porque yo creo que lo que se puede conseguir, que es una reducción arancelaria de esa magnitud, que creo que es del 90% en productos que son del comercio diario, va a permitir que muchas más empresas que no se habían fijado en esa región se fijen ahora, porque va a ser, y además en un entorno de incertidumbre arancelaria con Estados Unidos, que está todo por ver, qué decisiones el nuevo presidente, porque bueno, no es tan nuevo, y que efectivamente va a provocar que al final el inversor tenga que mirar en un escenario de más opciones y oportunidades en otros entornos. Y el entorno de Asia es un entorno que genera también inquietud, el entorno de África es un entorno que genera incertidumbre y que está dominado además por Francia en algunos casos, pero también por Asia, que está dominando un poco la inversión en África.
Oceanía nos pilla un poco lejos, y yo creo que la inversión en lo que es México para abajo, hasta Chile, o hasta, no sé si diría hasta Chile o hasta Argentina, que no sé cuál está más al sur, eso sería para preguntárselo a ellos, que siempre discuten, ¿no? Aunque está claro, geográficamente siempre hay disputas sobre eso, pero, y luego ya lo que es el foco exclusivamente de Mercosur, yo creo que está haciendo una labor importante. Incluso crearon en Mercosur un centro de arbitraje para el tema de inversiones. O sea que el foco está puesto en la región. Y por fin, yo creo que en cuanto se ratifique por todos los estados, va a permitir pues un aluvión de inversión y de negocio de empresas en la región. Y cuando hay aluvión de negocio, hay aluvión de empresas y de interés económico y comercial, eso al final provoca en sus proporciones adecuadas conflictos y arbitrajes. Y eso yo creo que los próximos 5, 6, 10 años van a ser de un dinamismo comercial y conflictual para pues tenemos desde Bogotá, la capital del país de la belleza, desde Colombia, nos va a comentar un poco una siempre pregunta acerada y en cualquier caso con una visión singular, nuestro amigo don Carlos Castañeda, el hombre más rápido y raudo del periodismo de Colombia. Ya, ¿no? Yo creo que está viajando por ahí. A ver, don Carlos, ¿qué puede usted decirnos, por favor? Hola, querido Javi, te saluda Carlos Castañeda, al gran invitado que tienes, al tocayo tuyo, Javier Iscar, con un gran tema que viene hoy, también un gran saludo para él. Le cuento una temperatura agradable y luego se torna con calor y luego un poco de lluvia aquí en la ciudad de Bogotá, pero en fin, aquí estamos, Javi, para brindarle toda la información que genera Colombia en cuanto a noticias. Y una de ellas, arrancamos, es de una entidad del Estado que se llama la Agencia Nacional de Tierras. Hizo un balance para mí, un balance muy bueno, ya que es la entidad que se encarga de comprar la tierra a las personas que tienen esas grandes extensiones de tierra y no la están utilizando. Hay veces tienen unos animales, unas vacas, pero esas tierras productivas no las ponen a producir. Y entonces lo que se encarga esta entidad de la Agencia Nacional de Tierras es comprarle a esas personas que tienen las grandes extensiones y dárselas a los campesinos que realmente sí tienen esa voluntad para cultivar y ser de Colombia un país agrícola. La Agencia Nacional de Tierras está liderada por un director, él se llama Felipe Harman, ha marcado un capítulo sin precedente en la historia de la reforma agraria en Colombia, bajo el respaldo decidido del gobierno nacional. Esta Agencia Nacional de Tierra no solo ha logrado consolidar avances históricos en el acceso a las tierras, sino que también ha dado un giro transformador en la relación del Estado con el campesinado. Este esfuerzo monumental ha permitido saldar deudas históricas con las comunidades rurales, promoviendo justicia social y fortaleciendo la economía de nuestro país. El impacto de estas inversiones se reflejan en la gestión de 218.531 hectáreas a través de levantamientos topográficos, lo que corresponde a más de 1.200 predios regulares. Entonces, esa es una cifra espectacular, más de 200.000 hectáreas que se le han entregado al campesinado de Colombia para que puedan producir comida, alimentos, puedan producir y convertir, así como lo dije anteriormente, Colombia
potencia mundial de la vida, porque la vida o los alimentos hace parte de la vida. Yo le tengo dos preguntas, si me lo permite ese maravilloso invitado que usted tiene, Javi, y comienzo con la primera. ¿Cuál es el estado actual del arbitraje en Iberoamérica y cómo ha evolucionado en los últimos años? Y permítame esta ñapa, querido invitado Javier, ¿qué ventajas ofrece el arbitraje frente a los procesos judiciales tradicionales en el contexto iberoamericano? Muchas gracias al invitado y a ti, Javi, por este programa tan maravilloso como lo es Enlace Iberoamericano. Pues nada, ahí tenemos a nuestro reportero, si me permite. ¿Qué le comenta a don Carlos Castañeda? La verdad es una pregunta extraordinaria, porque ciertamente la evolución ha sido increíble y para poder comentar durante largo tiempo, ¿no? Porque efectivamente hasta hace muy poco, tengan ustedes en cuenta que cuando las empresas hacen negocios internacionales y tienen que buscar que alguien, en caso de conflicto, se la resuelva, tienen que encontrar que ese alguien exista. Y hay alguien que existe per se porque las legislaciones nacionales otorgan a los jueces nacionales esa potestas, esa autoritas para resolver los conflictos, porque así lo determina la ley nacional, y eso per se es una realidad. Pero desde hace ya 100 años, 101 para ser exactos, empezó a vislumbrarse que efectivamente el arbitraje podía ser una herramienta necesaria e imprescindible. ¿Y qué ha ocurrido en este tiempo, sobre todo en los últimos 10-15 años? Que las empresas en América Latina acudían a arbitraje, pero que había una influencia demasiado grande o importante del mundo anglosajón, donde veíamos demasiadas cláusulas arbitrales en favor de centros de arbitrajes como la Cámara de Comercio Internacional u otros, y a veces las empresas de Colombia, de Chile, de España, de Uruguay, de Honduras, de México, de El Salvador, de Guatemala, etcétera, ponían cláusulas arbitrales para resolver sus conflictos en inglés. Y además para que la sede del arbitraje fuese en Nueva York, Londres, Ginebra o Miami, donde además efectivamente la ley aplicable iba a ser la ley de Estados Unidos o la ley del Reino Unido, la francesa o la suiza. Y nos encontrábamos que efectivamente esa empresa que había puesto esa cláusula pensando que era la mejor cláusula del mundo, se encontraba que tenía que contratar abogados en Londres cuya tarifa son 1.500 libras la hora, o abogados en Nueva York que cobran $2.000 la hora. Y un arbitraje de un conflicto de X dinero, pues se multiplicaba casi por 3X por el coste y por no haber pensado ni el idioma, ni la sede, ni el centro de arbitraje. Y eso ha ocurrido hasta hace bien poco. Y yo sigo viendo todavía cláusulas arbitrales y conflictos entre empresas de América Latina que hacen un contrato en español, que todo lo hacen en español y luego deciden que el conflicto se resuelva en inglés. Y yo creo que eso es un sinsentido. Y afortunadamente, desde las cumbres de jefe de Estado y también, por supuesto, hay una muy bonita que es el uso del español en el arbitraje internacional, que está coordinando el Ministerio de Exteriores en España, y que hay incluso ya un manifiesto para el uso del español en los negocios internacionales y en concreto en el arbitraje internacional. Y efectivamente estamos viendo que afortunadamente el sentido común empieza a ser una realidad, y todas esas empresas que ven en el arbitraje la única solución o la más eficiente están poniendo cláusulas que eligen la sede de Madrid o la sede de Santiago de Chile o la sede de Lima o la sede de Bogotá, porque efectivamente todos los países de Iberoamérica, de América Latina, han aprendido la lección y saben que si sus países cumplen con los 3 requisitos básicos para ser sede en el arbitraje internacional, que son suscribir la Convención de Nueva York del año 58 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, tener una ley de arbitraje que sea lo más parecido a la ley modelo de Naciones Unidas, la ley modelo UNCITRAL, que todos los países lo están haciendo, y por supuesto tener una cultura y centros de arbitraje y árbitros tan capaces y buenos como puedan ser los ingleses, los estadounidenses o los suizos, y eso se ha conseguido. Y las diferencias más importantes entre ir al juzgado
en un conflicto internacional y en un arbitraje pues son clarísimas en tiempos y en costes y en certidumbre, al fin y al cabo. Cuando alguien piensa por qué un consejero delegado, un presidente de una empresa quiere invertir o no quiere invertir en un país, la respuesta es clara. No es el dinero, no es que sea rentable, no es que sea amistosa la región. Lo que no quiere un empresario jamás son sorpresas. Y los juzgados, lamentablemente, es un nido de sorpresas por muchas razones. Primero, hay países donde los juzgados tardan entre 15 y 20 años en resolver conflictos. 15 y 20 años. Hay otros países donde tienen esa especialización. Evidentemente, el arbitraje permite que haya un especialista en la materia el que resuelva el conflicto. Y en tercer lugar, pues evidentemente, lo que decía al principio de esta emisión, un empresario español cuando invierte en Colombia no quiere que sea un juez colombiano el que resuelva. Y un empresario colombiano cuando invierte en España no quiere que sea un juez español el que resuelva, porque entiende que está jugando fuera de casa. Por poner un símil futbolístico, yo no creo que River quiera jugar en el campo del Santos una final o el Santos en el de River. Y yo creo que al final es un poco aplicar el sentido común a las relaciones comerciales internacionales. No olvidemos que cuando hay una relación comercial del tipo que sea, cuando empieza, todo es amor y todo es paz y armonía. Pero lamentablemente luego surgen cosas por temas de tiempos, por tema de materiales, por tema del pago del precio, por tema de cultura, por tema de simplemente que no hay buena relación personal. Y eso genera conflictos que no se pueden solucionar de una manera cualquiera. Tiene que hacerse por alguien que sea especialista y en unos tiempos que sean adecuados. El coste más llamativo en un conflicto no es el coste económico, y también es el coste sentimental. El que un conflicto le lleve a una persona, a una empresa, a estar 15 años cada vez que se acuesta pensando que ese conflicto está sin resolver, tiene un coste emocional de tal magnitud que puede causar hasta problemas de salud. Yo creo que afortunadamente el arbitraje, no voy a decir que sea una medicina, que no lo es, pero al menos sí que hace que se aplique la certidumbre y el sentido común a los conflictos. Pues para afabilidad, certidumbre y sentido común, sin duda está nuestro invitado, don Javier Íchcar de Hoyos, que me atrevería a seguir ahondando, y ruego a mis corresponsales que estén, bueno, pues tranquilos, porque tengo tanto, me identifico tanto con lo que supone el arbitraje, no solo internacional, sino también en ámbitos, digamos, locales, por esa agilidad, seguridad, e incluso conozco a muchos jueces que se alegran, sobre todo cuando hay mediación y tienen que firmar, o los notarios, un acuerdo. Pues como dice el otro, ¿verdad, don Javier? Y ahora viene la pregunta, es mejor un mal acuerdo incluso que un buen pleito, pero en cualquier caso, usted que habla de costos y de sobre todo ámbitos deslocalizados internacionales, pero quiero decir una empresa sobre todo pequeña y mediana que tenga varios delegaciones o corresponsales, o como quiere usted llamarlo, franquiciados. En cualquier caso, sobre la pyme me refería, fíjese usted, a las plataformas tecnológicas. El otro día me di cuenta que hay una plataforma tecnológica que creo que va camino de unicornio, en cualquier caso ya un centauro, que dice, o sea, plataformas tecnológicas que triunfa mucho, que se dedicaba a financiar pleitos. Basado en unas medidas, pues financiaba juicios, y está excelente en estas ideas que, por lo que veo, son innovadoras y pueden, desde como todas las plataformas tecnológicas, desde la especialización y debido a lo que supone el alcance de la promoción en Internet, pues se financia pleitos. Entonces yo pregunto, para la pequeña y mediana empresa, que es, yo creo, y también la pequeña, pero la que más, porque la grande en definitiva tiene sus grupos de abogados, etcétera, ¿no? Esas plataformas tecnológicas con las salas de arbitraje que supone lo que ustedes y yo estamos haciendo, sobre todo con una misma lengua y hombre, sin duda nuestra cultura es más similar que otras, digamos, como decía el otro, civilizaciones.
pues nuestra alianza civilizatoria que se basa en una misma cultura, incluso jurídica. ¿Hasta qué punto ve usted que se está aceptando o le parece un poco excesivamente modernizada, mi pregunta, hablar de plataformas que puedan hacer arbitraje virtual? No sé si he hecho con acierto la pregunta. Bueno, está muy bien sacada, Javier, la pregunta, porque efectivamente cuando se habla de arbitraje se habla de muchos tipos de arbitraje, y sí que hay plataformas que incluso aplican inteligencia artificial para darte la respuesta, donde las partes están de acuerdo en que sea un algoritmo el que te dé la solución en función de todas las variables que uno pueda meter en esa plataforma, ¿no? Pero hemos hablado también de los fondos que financian arbitrajes y fondos que financian también pleitos, que es una realidad. Y además esto ha sido una evolución muy interesante, porque la financiación de arbitrajes en el sistema anglosajón está prohibida durante muchos años, por entenderse que era una manera de aprovecharse del más débil, y es justamente todo lo contrario. Afortunadamente se ha demostrado que el que haya empresas que permitan a empresas pymes o empresas pequeñas o incluso también grandes a que haya un tercero que les financie un arbitraje porque la empresa no tiene fondos para irse a ese arbitraje, está provocando que haya más democracia en el sentido estricto de lo que es justicia equitativa en el mundo del arbitraje. Al final, una empresa que no tiene posibles porque es pequeña y porque a lo mejor ese conflicto le ha provocado estar casi en bancarrota, resulta que hay un fondo que estudia el caso, que lo ve viable y que decide financiar sin ningún riesgo para la empresa que va a demandar a un tercero. Esto es una realidad que cada vez se palpa más y cada vez más empresas que hacen este tipo de financiación, y yo creo que hay que darles la bienvenida, porque siempre y cuando hagan un uso coherente, nunca abusivo y por supuesto regulado, pero no regulado en exceso, como ya está siendo, está permitiendo a muchas empresas poder iniciar procedimientos pues con una especie de espalda cubierta gracias a esta financiación, ¿no? Y estas plataformas de resolución de conflictos pues existen desde hace tiempo, para conflictos también masa, para conflictos pequeños, y al final provocan que haya empresas que permitan o que prefieran que una plataforma, para una cuestión de poca índole, pues le solucione la controversia y que al final lo acepten y la respeten como solución a la que hay que atenerse. Me parece que mientras las partes estén de acuerdo que sea así y no sea impuesto, yo creo que bienvenida sea cualquier iniciativa que permita resolver conflictos de cualquier manera, siempre que las partes estén de acuerdo en que se haga de esa manera y que por supuesto no cause desequilibrios y que no haya una empresa que lo imponga por ser muy grande a las más pequeñas, y eso afortunadamente está sucediendo y estamos todos encantados de que así sea. Pues muy bien, yo quisiera todavía ahondar en muchos más asuntos, pero me parece que nuestro Hernán Sabater, desde el París de las Américas, desde Buenos Aires, que además tiene doble nacionalidad, nos va a hacer una pregunta y creo que le cedemos el paso a don Hernán, que tiene nombre de conquistador, obviamente, Sabater. Dígame, don Hernán, ¿qué pregunta podemos hacer a don Javier Iscar sobre esta temática? Usted que anda bailando desde España a Buenos Aires con muchas ocasiones. Dígame, don Hernán, dígame. ¿Cómo influye el arbitraje en la atracción de inversiones extranjeras en los países iberoamericanos? Pues como vamos apurados de tiempo, pues lo ha grabado aquí y me atrevo a decirle que esta pregunta grabada de Hernán Sabater puede que sea interesante, porque como andamos, como usted y yo hablábamos de las plataformas tecnológicas, intentamos unir horarios que son de 8 horas desde aquí a allá, y a veces pues nuestros corresponsales están en otros asuntos. En cualquier caso, ¿cómo influye esas plataformas? ¿O cómo influye esta pregunta que le hace Hernán en nuestro ámbito, don Javier? Sí, la pregunta es ¿cómo influyen las plataformas en el arbitraje internacional? Perdón. Sí. Si no he entendido bien la pregunta, es cómo influyen las plataformas en el
Pues mire, como lo tengo grabada, si me permite, porque nosotros hay señores que están presentes, como usted ve, y otros que comentan esta pregunta, que yo le dije, por favor, hazme una pregunta, y él pues ha dicho esta. ¿Cómo influye el arbitraje en la atracción de inversiones extranjeras en los países iberoamericanos? Habla ya de la inversión y, como ve, es la ventaja que tiene. Por eso le digo que creo que estas plataformas van a suponer el enlace, el digital, con nuestros fraternales. Sí, yo creo que la pregunta va más dirigida a la inversión, a la inversión. A la inversión, y si el arbitraje... Que da seguridad a la inversión, como usted dice, que haga certidumbre. Exacto, y si el arbitraje es un facilitador de la inversión, que yo creo que... Exactamente, es lo que dice, que cómo influye, por lo tanto, lo ha definido usted muy bien. Porque estamos hablando mucho de la resolución de conflictos, obviamente no da tiempo a todo, y más en una especialidad tan enorme como esta y con las novedades, pero creo que hace hincapié en algo muy interesante, que la seguridad que da estos arbitrajes que usted dice, y como usted señalaba con muy buen criterio, don Javier, que la certidumbre y esto disminuye eso que usted dice, la sorpresa, y él nos pregunta que si influye mucho o poco, ¿cómo lo ve usted en la inversión? Porque Argentina sabe que necesita mucha inversión, sobre todo en infraestructura. La respuesta es clara. Yo creo que ahora mismo, en una situación política en los países de la región latinoamericana, evidentemente el inversor, cuando elige dónde invertir, sea el sector de la construcción, sea en las autopistas, sea farma, o sea lo que sea, está buscando un entorno político, jurídico, social, cultural estable. Es decir, que un inversor le va a costar mucho más decidirse por un país donde aparentemente el futuro es incierto. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos en los que evidentemente el inversor no va a querer poner en riesgo su inversión porque puede haber un cambio político o algo similar. Y cuando hablamos de cambios o de estabilidad, hablamos de que el inversor quiere estabilidad no cuando invierte, sino los 5, 10 años siguientes a la inversión, que es lo que suele durar esa inversión y esa búsqueda del retorno a la inversión, que está calculada en unos plazos medios de 3 años mínimo para empezar a tener un retorno de esa inversión que permita hablar de rentabilidad. Y por tanto eso está ocurriendo. Un eje también con España, cuando España cambió las reglas del juego en lo que eran los cupos que pagaba por el tema de la inversión en España de energías renovables, provocó un aluvión de críticas y dejó de venir esa inversión por esas dudas que generó España respecto de las políticas que hacía el gobierno español de turno en lo que a energías renovables se refiere. Y hablo de gobiernos que eran tanto porque fueron cambios legislativos que provocó Zapatero y Rajoy, con lo cual aquí no me caso con nadie. Y lo que quiero decir es que cuando un país ofrece estabilidad, o una región, un ejemplo claro, y no quiero entrar tampoco en politizar las cosas, pero Madrid es un foco de atracción clarísimo de inversión, porque ofrece esa estabilidad, y el sector inmobiliario y los fondos inmobiliarios están saliendo de Cataluña por la incertidumbre de la normativa y legislación regional. Y pues lo pasa igual con los estados y con los países. Si es más estable Chile, me voy a Chile. Por poner un ejemplo de un país que ha tenido también vaivenes en los últimos años, pero que es un país estable. Y al final el inversor sabe dónde tiene que jugarse los cuartos. Y yo creo que la pregunta está muy bien traída, porque cuando hablamos de inversión, el arbitraje que lleva aparejada la inversión no es un arbitraje comercial de un centro de arbitraje como Cianciar. Cuando hay una inversión, entra en juego el arbitraje de inversión que va siempre implícito en los tratados bilaterales, en los APRIs, o los tratados multilaterales, que ahora, por ejemplo, los que pueda firmar la Unión Europea con Mercosur o la Unión Europea con cualquier país de América Latina. Y cuando hay un conflicto, aplica el tratado, y los tratados suelen decir que cuando hay un riesgo en la inversión del inversor por decisiones políticas, económicas del país, el inversor tiene derecho a iniciar un arbitraje de inversión, ya sea de CIADI, que es el Banco Mundial, ya sea de CCI, ya sea de los centros que estén en ese tratado, para reclamar el daño y el lucro cesante de esa inversión que no ha sido bien traída por un cambio en las reglas del juego del país
donde he invertido. O sea que muy bien la pregunta y desde luego encantado de responderle. Pues también nuestro director, como sabe, don Gilson Carmini, tantas, estamos de enhorabuena porque Brasil es en Fitur el país, digamos, invitado, el país asociado, el país que ha sido elegido para la Feria Internacional de Turismo, creo que una de las más importantes del mundo, si no la más, en Brasil, en Fitur, Feria de Turismo Internacional, es una gran vitrina para destacar sobre todo el potencial de este país, que es Brasil, y que como país socio de este Fitur, pues tiene un enorme potencial de presencia en el turismo global y refuerza, digamos, su estrategia promocional, ¿no?, en mercados clave como el europeo y el español, y su participación, la de Brasil, que ya sabe que hubo sus más y sus menos con México, que, bueno, en fin, vamos a tender puentes, ¿no? Pues estos países como Brasil, que están dentro de los llamados BRICS y que ha aumentado muchísimo la fortaleza de su destino con presentaciones de Brasil de toda índole, a fomentar también esas inversiones y colaboraciones, porque España sin duda es una grandísima potencia del turismo global y debemos de posicionar a nuestros hermanos, digamos, lusófonos del paniberismo, como diría mi admirado Freudiano Durantes. Pues esta edición de Fitur tiene un gran éxito en Brasil que se ha inaugurado ayer y que seguirá hasta este domingo. Y me atrevo a preguntarle a nuestro querido director, pues que puede siempre sorprendernos con sus sugerencias y sus apuntes. ¿Qué puede decir de don Javier Iscar, este tocayo mío que estoy tan tremendamente orgulloso de conocer y que sin duda a los Javieres nos relanza mucho en el ámbito jurídico? Dígame, don Gilson Carmini, y perdone mi perorata. Dígame, director. Perfecto, mi querido hermano Javier Perterra, un saludo especial ahí para nuestro invitado, ¿no? Don Javier Iscar, que ya hace parte ahí de la familia de la Radio Mercosur y Prensa Mercosur. Gracias por su participación, mi querido director, ¿no? Y también nosotros gostaríamos de frisar que hemos acompañado toda la parte del Congreso de Cuenca, hemos estado transmitiendo flashes en vivos también con la ayuda de nuestros corresponsales y fue totalmente un éxito. Felicitarle a él y felicitar a todo el equipo de organización de esos maravillosos eventos que hace con que el comercio internacional esté cada vez más regulamentado y tenga menos conflicto. La tendencia no es que tenga solucionadores de arbitraje, sino que no haya problemas para que se arbitre. Entonces, así que un fuerte abrazo para él. Y bueno, Javier, yo antes de hablar de Fitur, ¿no? Hablar que el sábado estaremos desde España con nuestra querida Brigitte Ripamonte y contigo también, que estará trayendo flashes en vivo desde la feria Fitur para los oyentes de la Radio Mercosur. Entonces, ustedes que están ahí conectados, nosotros vamos a abrir nuestra TV para que nos mande vídeo y flashes en vivo. Va a estar siendo transmitido en nuestra página web, en nuestro portal de noticias www.prensamercosur.org, ¿ok? Bueno, yo quiero primeramente mandar un saludo antes de hacer mi pregunta para don Javier. No voy a hablar de ningún tema de noticia porque tenemos acá, la gente siempre reclama que nosotros no mandamos saludos, ¿no? Entonces voy a mandar un saludo especial para la gente que está conectado, pero no voy a mandar para cada persona, sino para los países conectados. Quiero mandar un saludo especial para la gente linda de Argentina, de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Chile, también nuestra República Dominicana, Guatemala, que están ahí en sintonía de la Radio Mercosur. Quiero mandar
mandar un afectuoso abrazo para nuestra querida República Dominicana, también para Ecuador, para nuestro querido Perú, ¿no? También quiero mandar un saludo para los españoles, para la gente de Honduras, de México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, que están ahí en sintonía de la Radio Mercosur. Mira solo, prácticamente casi todos los hermanos iberoamericanos. Y también quiero mandar un saludo especial para la gente de Corea del Sur. Kamsahamnida, Tingo, Ibo soy yo, ¿ok? Fuerte abrazo para toda la gente de Corea. Entonces, así que mi pregunta, mi querido Javier Perterra, para nuestro invitado, que él estaba hablando sobre ese tema, pero eu gostaria que ele refrisasse um pouco mais, e tenho duas perguntitas, na verdade, não? Que medidas estão tomando para garantizar a imparcialidade e a transparência dos processos arbitrários em Iberoamérica? Eu sei que ele comentou que é ponendo gente do próprio país para ajudar, pero judicialmente, além de isso, não, o que se está fazendo para dar uma transparência e também uma confiança nessa imparcialidade nos processos, não, digamos, mediação? E a segunda pergunta que lhe hago é: quais são os rubros que mais traem, digamos, eu sei que todos os rubros têm problemas de arbitraje, vai necessitar arbitraje, pero sempre há um que tem mais problemas, seja porque é o que mais se comercializa, ou seja porque, digamos, são rubros de risco. Então, essas são minhas duas perguntas, e mais uma vez felicitar-lhe por todo esse trabalho maravilhoso e essas leis, não, que praticamente através dos convênios de los países se firmam e passa a entrar em vigor. Então, forte abraço para você, meu querido Javier Iscar, e como sempre, tu casa es acá também con nosotros. Forte abrazo. Muchísimas gracias, pues un placer también. No nos olvidemos que además la Alianza Cianciar ha seguido permitiendo, como no podía ser de otra forma, darle la importancia que tiene a Brasil, y hay una de las oficinas de las sedes que está en Sao Paulo, la sede de la OAB de Brasil. Recordemos que la OAB, la Orden de los Abogados de Brasil, es el colectivo más importante de la abogacía a nivel mundial, con más de 1.200.000 abogados, y tanto la Orden Federal desde Brasilia y sus presidentes han apoyado siempre a CIAR y ahora a la Alianza Cianciar, hasta el punto que el que fue presidente de OAB, Claudio Lamacchia, es uno de los vicepresidentes de CIAR, y también una gran profesional como es Eliana Baraldi, una abogada de Sao Paulo, también está en el pleno de Cianciar. O sea que le damos la importancia que tiene a Brasil, que es en sí mismo un continente, como todos sabemos, de la importancia que tiene a nivel regional y a nivel global. En cuanto a las preguntas, yo creo que efectivamente todo lo que es invertir y aunar esfuerzos para garantizar la imparcialidad y la independencia de los árbitros es crucial, y esa transparencia es la que debe ser al menos la etiqueta o el punto de inicio para cualquier centro de arbitraje que quiera posicionarse. Y se consigue de muchas maneras. Yo creo que al final debemos ser garantes de que efectivamente los árbitros que son los elegidos al final sean efectivamente personas que están al margen de intereses. Perfeito, mi querido Javier, solo un segundito ahí, quería mandar un saludo para el presidente de la OAB que nos mandó un mensaje acá, que es el doctor Leonardo Sica, ¿no? Que está ahí, me imagino, escuchando el programa, y quiero mandar un saludo especial para él y para su equipo, que siempre están ahí trabajando para que nosotros tengamos una justicia verdadera. Entonces, pido disculpa interrumpencia, ¿no? Que me llegó justo el mensaje y faltó nuestro presidente, Leonardo Sica. Entonces ahí está, un saludo especial para él. Y yo le envío a Leonardo otro saludo importante. Él sabe que para nosotros OAB es esencial, es muy importante,
he tenido la suerte de estar en Brasilia en la toma de posesión de 2 presidentes y la verdad que es un evento único y que se puede presumir. OAB, yo creo, es la única orden de abogados mundial que es capaz de lograr impeachment. Y eso no está al alcance de cualquier colegio de abogados internacional. De ahí la fuerza y la magnitud en la lucha por los derechos civiles que hace la OAB y que hay que poner como ejemplo a nivel internacional, desde luego. Y decía que eso también hace que tengamos que ser vigilantes, ¿no?, lo que es la transparencia, para que efectivamente los árbitros sean imparciales. La mejor forma es cuando efectivamente se le exige a los árbitros que envíen su relación de conflictos, tanto con las partes como con los abogados de las partes, como con cualquier relación que pueda afectar a su independencia. Hay una obligación de revelar cualquier circunstancia y eso lo hacen. El arbitraje funciona de la manera que al final cada parte designa un árbitro de su confianza en el sentido que es confianza profesional y no personal. El árbitro de la parte no es de la parte, es un árbitro designado por la parte. Y luego quien preside el tribunal suele ser de común acuerdo. ¿Qué más garantía hay que las partes se pongan de acuerdo en quién va a ser el presidente de ese tribunal o la presidenta de ese tribunal? Y si no consiguen el acuerdo, el centro lo que hace es hacer una búsqueda con unas exigencias efectivamente de ausencia de conflicto que garantizan al 100% la independencia y la imparcialidad. No ha habido ningún caso donde haya habido que lamentar recusaciones o motivos de preocupación porque efectivamente alguna de los árbitros haya ocultado. No olvidemos que cuando alguien hace de árbitro, como es mi caso, yo soy árbitro internacional, engañar en un arbitraje no diciendo que uno puede tener o no revelando circunstancias que pueden afectar a la independencia, pues no deja de ser un tiro en el pie, es engañarse a sí mismo, y eso al final el mundo del arbitraje y los negocios lo sabe, lo conoce, y dejas de ser árbitro automáticamente, con lo cual yo creo que eso se ha depurado muchísimo y afortunadamente eso se puede garantizar. Y la segunda pregunta no me acuerdo cuál era. Bueno, la segunda pregunta antes de hacer, ¿no? Porque aquí ya me está mandando mensaje. El doctor Leonardo Sica, él fue electo el 21 del 11 para la gestión de 2025 a 2027, ¿no? Y dentro de todo eso también quiero mandar él está como presidente de la OAB del estado de São Paulo, entonces un saludo para él y también para el presidente nacional que me mandaron acá el nombre, Beto Simonetti, ¿no? Que él es el presidente nacional que está en Brasil de la OAB. Fuerte abrazo para ellos. La segunda pregunta era ¿cuál rubro no acostumbra tener mayor intervención aparte de digamos arbitraje, no sea por la cantidad de digamos negociaciones que hay o por el factor de riesgo del producto? Sí, pues efectivamente ahí siempre hay rubros, hay materias que son objeto de más arbitrajes, como puedan ser principalmente aquí relacionados con energía, ingeniería y construcción, que son construcciones de plantas de biomasa, plantas eólicas, plantas de energías renovables o de otro tipo de energías. Está casi a la misma altura en número de conflictos todos los procedimientos que son post-M&A, conflictos derivados de compraventa de empresas, de relaciones de socios, todos los problemas que llevan consigo los earn-outs en las relaciones de compra de empresas, que eso está siendo ahora mismo muy conflictivo, porque hay mucha compra de empresas a nivel internacional. Y luego puede haber un tercer canal en temas de servicios, distribución, donde también ha habido años con todo el tema de las crisis mundiales en cuanto a la guerra, la invasión de Rusia, los problemas de suministro de energía y de materiales que han provocado también muchos conflictos en ese sentido. Yo creo que sería un poco por destacar 3, pero ahora hay otros, pero son los que destacan, son esencialmente esos 3. Y hay un componente que cada vez entra más en los arbitrajes, que son los problemas de los ESG, ¿no? Todo lo que es gobierno corporativo, medio ambiente, social y demás, que está provocando también que los arbitrajes tengan ese componente social
y medioambiental que antes no había. Pues muchas gracias. Yo, antes de cerrar el programa, le digo a nuestra audiencia que tal vez no les explicamos a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, porque este es un programa para gente que más que oír escucha, y sobre todo con la potencialidad que tienen los podcasts, que puede hacerse como segunda actividad, y que si no entiendes algo puedes volver a rebobinar y volver a escucharlo, o escucharlo 2 veces, o eso que llaman una especie de reels fondos, o sea, una repetición. En cualquier caso, perdóneme esta digresión, don Javier, esta digresión de comunicador, pues con pretencioso, digamos. En cualquier caso, tenemos una pregunta que quisiera hacerle después de que intervengan desde México, que nunca se sabe dónde está. El otro día estaba me parece que era en Querétaro, en fin, por Veracruz, ahora hay que decir Ciudad de México, como usted sabe, no México DF, Ciudad de México, y es nuestro don Roberto Ceballos, pero que debe usted anotar, porque se me están quedando muchas preguntas en el tintero sobre su Secretaría General de la Asociación Europea de Arbitraje, sobre todo y sobremanera, ahora, don querido Javier Iscar, que la Unión Europea y en general hay tratados bilaterales con otros países, pero sobre todo con Mercosur, pues me imagino que usted, que tiene esas dos, patas jurídicas, pues que no se me olvide, pero voy a pasar la palabra porque andan, obviamente, hay algunos de nuestros corresponsales que tienen que trabajar, hay distintos horarios, hay gente comiendo, en fin, hay 8 horas de Javier, tengo una conferencia en 5 minutos. También me cachis, pues entonces, don Roberto Ceballos, diga usted algo y ya vamos finalizando con eso que le digo del tema europeo. Dígame, don Roberto Ceballos, alguna cuestión desde donde no se sabe dónde está. Don Roberto. Hoy estamos en la Feria Iglán del Caballo, en el puerto de Veracruz, coordinando un evento para las nuevas generaciones. Pero bueno, con el gusto de saludar a todo el auditorio, un fuerte abrazo para todos, para mi amigo también allá en España que está enfermo, nuestro gran amigo, Manuel Trabajo, un fuerte abrazo con mucho cariño. Doctor, un privilegio igualmente, a un abogado. Que se mejore. Un privilegio conocer a un abogado con tanto talento y con una disciplina la más difícil que creo yo, arbitrar en un tema jurídico, darle a cada quien, a quien tenga la razón o no. Algo que nos preocupa mucho a los mexicanos es la cercanía con el vecino país de Estados Unidos y la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de este país. Amenaza con cambiar los tratados internacionales, el TMM, etcétera. ¿Qué repercusión va a tener también para España y para el mundo la llegada de este señor, y qué papel va a jugar el arbitraje internacional en este tema? Pues muchas gracias. Me he despistado porque se ha ido la voz durante... Mira, si me puede repetir, porque justo la voz se ha entrecortado en la pregunta. Adelante, Roberto. ¿Cuál será la llegada del señor Donald Trump al escenario internacional y qué papel va a jugar el arbitraje el arbitraje y las asociaciones que ustedes presiden en los conflictos que se ven venir y que ya es un tsunami, ni siquiera es un problema? Sí. Y sobre todo, y todo esto es cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Sí, yo creo. Los expertos dicen, que a saber quiénes son los expertos, que Donald Trump nunca hace lo que dice, o casi nunca. Dice o hace todo lo que dice. Yo creo que sí está haciendo cosas que ha dicho. Yo creo que para los estadounidenses puede ser mejor o peor y ya lo veremos. Pero evidentemente cualquier medida que altere los procesos o altere las reglas del juego de los inversores en Estados Unidos va a provocar arbitrajes contra Estados Unidos. Eso sin duda, porque Estados Unidos también ha suscrito la Convención de Nueva York del 58, eso sí, con la excusa de la reciprocidad, pero lo tiene suscrito, con lo cual cualquier país que lo haya suscrito con esa misma salvedad puede reclamarle a Estados Unidos, las empresas, extranjeras, hasta cuando haga un cambio, una pérdida, un desequilibrio en el justo equilibrio de los inversores en Estados Unidos. Pero está todo por ver. Yo creo que ahora mismo son todo incógnitas. Los temas arancelarios pueden provocar efectivamente un cambio del foco por parte de la Unión Europea. Yo no creo que acabemos
con tanto como se está diciendo, pero evidentemente estamos todos muy expectantes de cuáles serán las primeras medidas, los primeros meses, y tendrá un impacto seguro. Imaginemos que quiera priorizar o fomentar más las relaciones con Reino Unido, o con África, o con China. Hay que ver si realmente a la Unión Europea le quiere castigar, hay que saber qué va a hacer con la guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, ahora mismo yo no tengo una respuesta para usted, tengo más bien preguntas que tendrán su respuesta, por desgracia, con lo que haga y con los hechos que podremos ver en el futuro. Aquí yo hago como los economistas que vaticinan el futuro desde el futuro. Pues yo igual vaticino lo que va a hacer Donald Trump y podré decirlo dentro de 4 años, lo que ha pasado, pero no me atrevo. Bueno, aquí estaremos desde México a esas preguntas en su oportunidad a través de los canales que preside nuestro amigo Javier Pertierra y también Gilton allá. Sí. Pendientes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Como vamos muy apurados, don Javier, solo 3, digamos, no sé cómo llamarlos, retazos o como usted diga, de temas que hay tantas cosas que se nos quedó por mi parte en el tinto digital, son bastantes un poquito que nos habla y siento en nuestra audiencia que yo creo que tiene usted que hablar como esa otra pata que supone ese acuerdo de Unión Europea-Mercosur, un poquito sobre la Secretaría, o que usted puede unir esa Asociación Europea de Arbitraje que se lo había adelantado. La segunda es, con esto también incluyo ese futuro el futuro del arbitraje iberoamericano. Así que nos haga usted una síntesis, como es solo usted capaz, de las innovaciones y tendencias, o de los retos y de las oportunidades. En cualquier caso, mirarnos al futuro con ese fortalecimiento del arbitraje que supone más creación de ciencia, más creación de renta, de empleo, de inversión y de todo esto. Por lo tanto, Asociación Europea de Arbitraje, esto que le comento del futuro, y un último retraso de si usted ve que se nos quedó algo en esas ondas, pues diga usted y yo despido el programa, porque sé que está usted muy apurado de tiempo, y disculpe que hayamos excedido como siempre el tiempo con personas de tanta referencia en estos ámbitos como usted. Nada, un verdadero placer, Javier, y estoy encantado. Desde luego, la Asociación Europea de Arbitraje, que he presidido ya, y ya dejé de presidir hace ya más de un año, está llamada y está siendo un centro efectivamente de referencia para, seguir aunando esfuerzos para que haya una única voz para el arbitraje internacional. Por eso dejé la presidencia para dedicar todos mis esfuerzos en un proyecto internacional como es Cianciar, y creo que al final hay que esforzarse en un proyecto mucho más global que lo que es la Asociación Europea, que es un proyecto que ha sido una realidad y que le dediqué 24 años de mi vida, y que creo que era el momento de salir, porque las instituciones tienen que estar por encima de las personas. Con lo cual, creo que hablar de Cianciar también es hablar de la Unión Europea, hablar de Cianciar también es hablar de puente de inversión en América Latina desde el resto de los países, hablar de Cianciar también es hablar de arbitraje en español y en portugués para los conflictos en América Latina, y también para inversores de otros países que no hablan en español pero que tienen intereses en América Latina, para que vean que el español y el portugués son idiomas a tener en cuenta. Y por eso, a la segunda pregunta o segundo retazo es, yo creo que por fin, desde hace ya 5 o 10 años, desde los países de América Latina, de Iberoamérica, hemos dejado de mirar hacia el norte como si fuese el papá del norte. Ya les miramos como iguales, tanto a las empresas, a los abogados, a los periodistas, a los profesionales. Ya sabemos que somos al menos igual de buenos que los del norte, y resolvemos conflictos igual de bien. Por eso ha habido un cambio de tendencia increíble por parte de los despachos de abogados de Brasil, de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Honduras, de Guatemala, de Paraguay. Me dejo siempre países, somos tantos, que están viendo que efectivamente Cianciar es una realidad, es la cláusula de cabecera, como si fuese el médico de cabecera. Somos el centro de arbitraje para los conflictos de América Latina, y el español y el portugués son los idiomas que se están eligiendo por razones obvias, porque la legislación de derecho civil es nuestra y no pertenece al norte. Un inglés o un norteamericano de Estados Unidos no sabrá jamás lo que es la buena fe contractual,
porque no tienen ese concepto en su legislación del derecho común. Es así, no es ni mejor ni peor, es simplemente distinta. Y no creo que nos quede mucho más, sino que estar más que agradecido por haber participado. Siempre estoy aquí cómodo, estoy a gusto. Yo siempre digo que no soy español, soy iberoamericano, y eso es un estilo de vida, y así me siento. Y muy agradecido, Javier, por la invitación, y saludo a todos los oyentes y a todos los invitados. Pues sin duda es usted el prototipo de lo que yo llamo el iberoamericanismo, y creo que es un ejemplo al decirte que efectivamente yo creo que debemos de hablar en nuestra lengua, que deje tanto de ser español o castellano, sino que sea hispanohablantes, porque con estos acentos que hemos visto hoy y que se han quedado todavía preguntas. Tenía una experta de la Unión Europea que quería ahondar sobre la relación que hay entre el mundo de ese arbitraje iberoamericano y esa Unión Europea, que cada día va a ser más fortalecido, como usted señala, en esos enormes bloques donde sin duda España y Portugal, y también se me olvidaba decirles que hay lusófonos del este paniberismo, países tan importantes como es pues los países africanos, Mozambique y Angola, por ejemplo, que también podían acogerse a este ámbito y a este epígrafe de una alianza estratégica a través del Centro Iberoamericano de Arbitraje y fortalecimiento de todos los mecanismos de resolución de conflictos también regionales a través de esta magnífica plataforma, a través de las nuevas tecnologías que usted tiene, ese iberoamericanismo que usted... Tengo que dejarte, Javier, me tengo que ir. Sí, pues vaya usted, y yo repito, como va a quedar en el podcast, voy a despedir el programa. Un fuerte abrazo, y yo despido el programa muy agradecido, don Javier. Sigo yo con el programa, si me permite, unos minutos más, ¿de acuerdo? Un abrazo. Gracias. Vale, gracias, hasta luego. Hasta luego, pues hasta pronto, hasta siempre, querido don Javier Iscar. Llegamos al final de este programa y es un placer contar con esta presencia, un hombre que nos brinda una visión profunda, yo diría esclarecedora dentro de, claro, de su especialidad, pero que nuestros oyentes, aunque solo sepan que es un papel crucial en la institución, en la resolución de disputas, porque eso significa, como él dice, que los que tienen que invertir no tengan sorpresas, o como muy bien señala, que el coste muchas veces más importante que el económico es el sentimental. Acostarse cuando conflictos a través de las administraciones y de los recursos y de las excesivas, tal vez, garantías que tienen que dar los Estados-nación, hace que se pierda del ámbito económico, que se pase a un conflicto más emocional y se pierda hasta la salud. Esto se debe, y nos lo ha abierto este invitado, don Javier Iscar, que es una persona honorable para compartir este espacio, y espero que nuestros oyentes siempre promuevan estos mediaciones y arbitrajes, porque en definitiva, para nombrar un árbitro hay que estar de acuerdo. Eso no nos ocurre con muchos jueces. Y al estar los dos de acuerdo, pues es más fácil que ese mediador, en este caso este arbitraje, pueda producir lo que se llama el laudo arbitral, que es, pues tiene la fuerza de la cosa juzgada, o sea, tendría lo mismo de ejecutiva su, llamémosle laudo, que no es sentencia, que es laudo arbitral, la misma fuerza que una cosa juzgada, algo dicho por un juez, y muchas más cosas que se nos quedan en los tinteros, pero que, como saben, volveremos a retomar esos temas, y nos despedimos desde la misión de arbitraje iberoamericana de Radio Mercosur y Prensa Mercosur con hasta una próxima emisión. Que tengan un excelente día, y espero que estos programas y estas estructuras sean útiles, y algún detalle, estamos abiertos desde su email para que sus sugerencias sigan habiendo programas. Por lo tanto, fuera siempre de horario. Hasta siempre, mi gente.
Os esperamos. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.